Te voy a dar el ejercicio exacto en un momento. 3 pasos, ninguno es fuerza de voluntad. Pero antes necesito hacerte una pregunta. ¿Alguna vez llegaste al día 21 intentando cambiar algo y no pasó nada? A mí me pasó, y no fue tu culpa. Fue culpa de un cirujano plástico de 1960, mal citado durante 60 años. Se llamaba Maxwell Maltz. Notó que sus pacientes tardaban unas 3 semanas en acostumbrarse a su cara nueva después de una cirugía. Escribió eso en un libro. Dijo, textual, que se necesita un mínimo de aproximadamente 21 días. Mínimo, aproximadamente. 2 palabras que la industria del desarrollo personal borró por completo, porque un número redondo se vende mejor que la verdad. 50 años después, alguien por fin lo comprobó con datos reales. Philippa Lally, investigadora en Londres, 2010. 96 personas eligieron un hábito nuevo, algo simple como beber agua después del desayuno o caminar 15 minutos después de cenar. Y lo reportaron todos los días durante 84 días. El promedio real para que ese hábito se sintiera automático no fue 21, fue 66, y el rango fue brutal. Algunos lo lograron en 18 días, otros tardaron 254, casi 9 meses. Así que si sientes que fallaste en tu intento anterior, contando religiosamente cada día hasta el 21, probablemente no fallaste tú, falló el número que te dieron. Cuéntame algo rápido en los comentarios. ¿Cuántas veces abandonaste algo en el día 21 pensando que no funcionabas tú? Sigue viendo, porque ahora sí viene el método. Tu cerebro no cambia por repetir una frase con la mente, sentado, sin más. Cambia por un principio que descubrió el neuropsicólogo Donald Hebb en 1949 y que se resume así. Las neuronas que se activan juntas se conectan entre sí. Cada vez que repites un pensamiento, una emoción o una acción, se dispara el mismo grupo de neuronas. Y esa conexión, con la repetición, se vuelve física. Se recubre de una sustancia llamada mielina, que funciona como el aislante de un cable eléctrico. Y entre más mielina, más rápida y automática se vuelve esa respuesta. Esto no es una metáfora, es tejido, medible en un escáner. ¿Prueba de que esto es real y no una frase bonita de coach motivacional? Los taxistas de Londres. Para tener licencia, deben memorizar 25.000 calles de memoria, sin GPS, algo que toma en promedio 3 o 4 años de estudio. Una investigadora llamada Eleanor Maguire les hizo resonancias magnéticas y encontró que tenían un hipocampo, la zona de memoria y navegación, físicamente más grande que el resto de la población. Y entre más años llevaban manejando, más grande era esa zona. Su cerebro cambió de estructura, en la vida adulta, por repetición constante en un contexto fijo. Eso es exactamente lo que vamos a usar. Paso 1. Un disparador fijo. No digas voy a practicar esto en algún momento. Eso no funciona, y probablemente ya lo comprobaste. Amárralo a algo que ya haces todos los días, siempre a la misma hora, sin excepción. Cerrar la puerta de tu casa, servir el café, lavarte los dientes. Lally encontró algo específico en su estudio. Los hábitos anclados a un momento exacto del día se automatizaron más rápido que los que dependían de la memoria o del ánimo de la persona. Tu cerebro no necesita motivación, necesita una señal externa, siempre en el mismo lugar del día, para dejar de pedirte que decidas cada vez. Te doy un ejemplo concreto, para que no se quede en teoría. Digamos que quieres dejar de sentirte tan ansioso antes de una reunión de trabajo. La mayoría dice, voy a trabajar mi calma cuando pueda. Y eso, en la práctica, significa nunca. En vez de eso, decides algo exacto. Todos los días, justo cuando me siento en mi escritorio, antes de abrir el correo, hago mi ejercicio. No es en algún momento de la mañana. Es ese segundo, ese lugar, esa silla. Al principio vas a tener que recordarlo, pero después de varias repeticiones en el mismo punto exacto, sentarte en esa silla empieza a disparar la práctica solo, sin que tengas que decidir nada. Ese es el disparador funcionando. Paso 2. Y honestamente, este es el que casi nadie hace bien. Sensación corporal, no solo imagen mental.
Aquí es donde fallan casi todos los videos de manifestación o visualización, y quizás por eso nunca te funcionaron del todo. Visualizar algo en tu mente activa la corteza visual. Solo eso. Pero si además sientes esa emoción en el cuerpo, en el pecho, en el estómago, en la piel, activas al mismo tiempo la amígdala y la ínsula, dos zonas que le dicen al resto del cerebro: esto es importante, guárdalo con prioridad. Un pensamiento sin cuerpo es ruido de fondo, se te olvida en minutos. Uno con sensación física real se prioriza para quedarse. Sigamos con la misma escena de la reunión. Ya estás en tu silla, ya hiciste tu disparador. Ahora, en vez de solo pensar, voy a estar tranquilo ahí adentro, pon una mano sobre el pecho, baja los hombros, respira un poco más lento de lo normal, como si ya estuvieras dentro de esa reunión, sintiéndote en control. No hace falta un minuto entero, 5 segundos, sintiéndolo de verdad en el cuerpo. Valen más que 2 minutos solo pensándolo. Paso 3. Micro recompensa, justo al cerrar. Nada elaborado, nada de aplausos ni celebraciones exageradas. Con el mismo ejemplo, después de esos 5 segundos, te dices casi en un susurro: listo, ya lo hice. O simplemente sonríes medio segundo. Eso basta. Ese cierre libera un poco de dopamina. Y la dopamina es la señal química que le dice a tu cerebro: esto vale la pena repetir mañana. Sin ese cierre, tu cerebro trata esa repetición igual que cualquier otro momento del día, sin prioridad, y se le olvida. Y esto funciona para cualquier creencia que quieras instalar. Si quieres trabajar tu confianza, tu disparador puede ser antes de salir de casa. La sensación corporal es enderezar la espalda y sentir el pecho abierto. Y la recompensa es un voy a estar bien, dicho en voz alta. Si quieres bajar la ansiedad frente a algo específico, el disparador puede ser justo antes de esa situación. La sensación es relajar los hombros y respirar más lento. Y el cierre es una frase corta que ya elegiste de antemano. Si quieres mejorar tu relación con el dinero, el disparador puede ser el momento en que abres tu app del banco. La sensación es respirar sin tensar el estómago en vez de la reacción automática de ansiedad. Y el cierre es recordarte en voz alta un logro financiero real, por pequeño que sea. El principio es siempre el mismo. Contexto fijo, cuerpo involucrado, cierre que se sienta como una pequeña victoria. No necesitas 1 hora al día para esto. Con 90 segundos, bien hechos, en el momento correcto, es suficiente para empezar a formar la conexión. Eso es todo. Disparador fijo, sensación corporal, micro recompensa. Elige una sola creencia, no 10, porque el cerebro no prioriza bien cuando intentas cambiar todo al mismo tiempo. Y un detalle importante que casi nadie menciona: si un día se te olvida, no reinicies el conteo desde cero, como si hubieras arruinado todo. Lali encontró algo tranquilizador en su estudio. Saltarse un día ocasional no rompe la curva de automatización. La puntuación de ¿qué tan automático se siente? Apenas baja y se recupera rápido en el siguiente intento. Lo que sí destruye el progreso es abandonar por completo durante semanas. Así que si fallas un día, no es el fin del proceso. Simplemente retoma al día siguiente, en el mismo disparador, con la misma sensación corporal, y sigue contando desde donde ibas, no desde cero. Dime en los comentarios qué creencia vas a instalar primero con este método. No hace falta que sea perfecta, solo honesta. 66 días, no 21. Eso es lo que dice la evidencia. Y sí, es más lento de lo que te prometieron en algún reel de 1 minuto. Pero es real. Tu cerebro sí puede cambiar de forma física, medible, comprobada en un escáner, si le das el tiempo y el método correcto. No necesitas repetir 100 veces al día ni forzarte con fuerza de voluntad pura. Necesitas un disparador fijo, una sensación en el cuerpo y un cierre que se sienta como una victoria. Eso es literalmente lo que tu cerebro pide para formar una conexión nueva y sostenerla. Si este video te sirvió, o si ya intentaste algo parecido a los 21 días y sentiste que fallaste, escríbelo en los comentarios. Me interesa leerlo de verdad, no como formalidad. Y si quieres que el próximo video sea el ejercicio corporal completo, paso a paso, para instalar una creencia específica en tu sistema nervioso,
dímelo abajo también, porque los próximos videos de este canal salen de lo que ustedes piden en los comentarios. Nos vemos en el próximo.